Hola, amigo, amiga. Nuevamente, luego de diría yo, cierto tiempo que no he podido, pues, grabar ningún video o, pues, hacer alguna referencia, algún tema, tanto de la vida, de la vida humana como de la vida religiosa, pues, eh, ahora nuevamente vamos a retomar esta costumbre de enviar algunos pequeños videos relacionados a estos temas. Y pues como siempre digo, el ser humano no está exento de hablar de cualquier tipo de coyuntura, ¿no? En la que nos encontramos. Pues ahora, como parte también tanto de la vida personal como de la vida como ser humano, como persona y de la vida espiritual, pues quiero hacer un comentario de la coyuntura política en la que estamos ahorita nosotros atravesando, en la que estamos viviendo, haciendo uso de mi derecho de libertad de expresión, todo lo que yo pueda decir en este momento, a partir de este momento, pues es haciendo ese uso estrictamente, mirándolo así, pues de mi libertad de expresión, que nadie puede cuestionar, digamos, o meterse, por qué dijo esto, y lo vamos a denunciar porque estoy haciendo uso estrictamente de mi libertad de expresión. Intentaré hacer un comentario así muy general. No soy politólogo, ¿no? No es, eso no es mi especialidad, pero creo que como ciudadano, pues, pues puedo expresarme con lo poco que sé y lo poco que conozco de política de repente, pero sí puedo, según lo que veo, según los indicios, según las cosas, pues eh, puedo analizar algunas de estas situaciones dentro de la coyuntura política. Pues nuestros candidatos a la presidencia de la República en esta segunda vuelta, tenemos dos realidades que yo siempre digo, pues estamos entre el cáncer y el SIDA, lastimosamente. Los mismos peruanos han puesto a los demás, una parte de ellos han puesto a los demás, los que no votamos por ninguna de estas dos opciones, nos han puesto en una situación en la que vamos a tener que elegir, porque un ciudadano debe ejercer un voto de elección. Pues nos han puesto entre dos realidades, unas realidades devastadoras en realidad, el cáncer y el SIDA. Y el cáncer para mí es Keiko y el SIDA para mí es Castillo. Repito, es mi opinión personal. Y lo digo porque el cáncer es una enfermedad que no se transmite, no es contagiosa. Es una enfermedad que por diferentes razones, pues uno la tiene, la quiere, pero no se contagia y por lo menos hay una cura, ¿no? Con tratamientos, ¿no? Hay personas que han ido venciendo esa enfermedad. El SIDA, en cambio, es una enfermedad devastadora, es una pandemia extendida, casi como el coronavirus, ¿no? Es una pandemia extendida. Y para mí, honestamente, pues ese señor es el SIDA, por la devastación que puede ocurrir o puede ocasionar en nuestro país y desgraciadamente no nos queremos dar cuenta. Repito, es mi opinión personal. Estoy haciendo uso de mi opinión personal, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión que tiene todo ciudadano. Los dos candidatos tienen sus cosas muy negativas, pero tenemos que elegir el que va a hacer menos daño. Y pienso yo, mirando otra realidad, mirando indicios de la gente, mirando indicios de actitudes, mirando indicios de las propuestas, que primero dice una cosa el señor Castillo, luego dice otra, ¿no? Y aparece la chimoltrufia, ¿no? Ese personaje cómico que conocemos, ¿no?
y que dice una cosa y luego se desdice y luego no suceden situaciones que él mismo no corta, que él mismo no esclarece, entonces nos dan indicios de algo. Y ustedes me dirán, pero y Keiko Fujimori, pues también en situaciones de ella misma, en situaciones por lo que está denunciada, pero tenemos también que analizar cuál de las dos cosas, cuál de los dos personajes le puede hacer menos daño al país. Y ya vimos un indicio cuando fue el 11 de abril en la primera vuelta, cuando se vio que el señor Castillo ocupaba el primer puesto. ¿Qué ocurrió? Al día siguiente empezó a subir el dólar, empezaron situaciones ahí. Entonces, ¿por qué? Porque esa misma situación genera inestabilidad, simplemente por el hecho de saber que esta persona tiene esas ideologías medias extrañas. No, él no es el presidente del partido al que pertenece, el presidente es un señor determinado que todos conocemos la situación. Entonces, por ahí hay cosas oscuras, por ahí hay situaciones en ambos candidatos, pero lastimosamente pues tenemos, para mí, en mi opinión personal, elegir el mal menor. Y yo no soy fujimorista. Y yo siempre hemos tenido que elegir en las dos elecciones anteriores entre el mal menor. Y miren cómo terminamos. Cuando se presentó Ollantumala con Keiko Fujimori, ganó Ollantumala por el mal menor. Y miren cómo terminamos. Cuando se presentó pero Paro Kuczynski, también con Keiko Fujimori, votamos por el mal menor y miren cómo terminó el gobierno de PPK. Son realidades evidentes, o sea que tenemos que ir analizando, hacer como el patrón de situaciones, de realidades que ya hemos visto antes. Cuando miramos ese pensamiento del señor Castillo que tiene ideologías comunistas, que tiene pensamientos en esa orientación, entonces nos da un indicio, no por juzgar a las personas y no por emitir un juicio antes de, sino pues lo que miramos, lo que estamos viendo. Hoy mismo, hoy, en este día que estoy haciendo grabación del video, justamente miraba en las noticias que hay un reiterado ataque a la, a la prensa. Y hay situaciones, pues, que miramos en ese sentido que nos extraña, pero aquí vamos a comentar un poco eso. Simplemente he querido empezar, digamos, con mirar uno y otro. Sus propuestas, ¿cómo son sus propuestas? Dicen una cosa, proponen esto, proponen tal cosa, pero lo que no queda claro, ¿cómo lo van a hacer? Y hay algunas de esas propuestas que si cada uno se pone a analizar, pues son propuestas muy inviables. En la parte económica, yo soy economista, yo no tengo manejo de esos temas, pero escuchando análisis de politólogos, pues dicen, o de especialistas o de economistas, pues dicen que las propuestas del señor Castillo son inviables en la parte económica. Y yo no entiendo, pues entonces, ¿no? Y escucharlo también yo, porque lo he escuchado y en mi modesta opinión personal, pues yo digo, ese señor, pero habla de una cosa, no se contradice, no sabe lo que está hablando, es como que si su libreto se lo aprendiera. Y la señora Fujimori, en mi modesta opinión, tiene por lo menos un poco más de claridad, un poco más de certeza en lo que dice, ¿no? Entonces, son propuestas que en realidad habría que analizar. Yo les invito a que analicen y que no se dejen, que bueno, que la prensa, que miente. O sea, hay personas tan ciegas que dicen, no, pero es que la prensa miente, pero todo va a mentir, pero todo va a ser simplemente una mentira contra esa persona. Yo no creo. Hay que analizar las cosas. También hay que tener apertura, también hay que tener juicio crítico, también hay que tener esa capacidad de poder ver bien la situación en la que nos encontramos. Y pienso yo que estamos en una situación difícil. Hay que analizar las propuestas.
profundicemos más en ese tema de las propuestas y veamos si en realidad esas propuestas son viables o simplemente lo dicen los candidatos nada más por ganar votos. El tema de las actitudes. Aquí hay que ser objetivos. Estamos siendo objetivos. Se le ve por lo menos un sentido un poco más concertador. El otro señor se está concertando en realidad. Una persona que invita, que lanza ideas y que basta con el hecho de lanzar ideas para generar actitudes en la gente que lo rodea, en sus partidarios, actitudes que atentan contra los mismos periodistas. Y dicen, claro, la prensa mermelera, y dicen, claro, pero prensa mermelera porque le saca todas las cosas que lees. No me toca a mí juzgar si es mermelera o no la prensa. Simple y sencillamente yo hago la pregunta y lanzo la pregunta. ¿El señor Castillo va a ser presidente de solo las personas que están en su favor o las personas que van a votar por él o va a ser presidente de todos los peruanos? Si va a ser presidente de solamente esas personas, entonces, bueno, los demás vamos a quedar excluidos porque no vamos a ser gobernados por él, ¿no? Pero no es así, él va a ser presidente de todos los peruanos y tanto que llama a la concertación y que dice que él va a ser el presidente del pueblo. Y entonces, ¿por qué no ¿por qué arremete contra él? Debe decirle a la prensa, debe enfrentarse a las entrevistas, debe ir a los canales de televisión a dar su punto de vista, donde dice que son la prensa mermelera. Yo, que fuera candidato y que considero que un sector de la prensa, entre comillas, según mi opinión, es mermelera, pues entonces me voy donde esa prensa mermelera para afrontarlas, para demostrarles, para encararlas, para decirles, yo aquí estoy, mírenme, que tanto me atacan, entonces aquí estoy dando mis propuestas. Pero no, se corre. Y por eso la otra candidata tiene razón cuando dice, no te corras Castillo, no te corras Castillo, porque se corre. Es un cobarde. Y lo digo en mi opinión personal. Y lo digo en mi estricto uso de mi libertad de expresión. Se corre. Se corre de no ir. Se corre, ¿por qué? Porque no tiene la preparación, porque no sabe ni dónde está parado, porque no sabe cómo afrontar, porque él solamente se aprende un libreto el que le dan. Y vamos a mirar los indicios, por favor, analicemos los indicios, veamos esos indicios. No quería este debate, ¿no? Le dice a la señora Fujimori, vamos a debatir en el penal, a las puertas del penal Santa Mónica, como una burla, porque ella ha estado recluida un tiempo ahí. Eso es una burla. Y la gente que le sigue, ja, 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 qué bueno, mira lo que le dijo, no sé cuánto, a la corrupta esa. Así vamos a vivir, así vamos a llevar toda una vida arremetiendo contra esa persona y diciendo a esa persona, ya, si quieren, bueno, sí, ya, si es corrupta, si es tal cosa, si es tal... Pero así vamos a generar unidad entre los peruanos. Ese señor pretende ser presidente de los peruanos, de todos los peruanos, generando divisiones entre los peruanos. ¿Dónde está entonces el sentido que él dice que alguien escuché de su partido, que es una persona de fe, el señor del Castillo, que es uno de los que ha jalado por ahí de su equipo técnico, hijo del conocido Jorge del Castillo? Yo lo escuché que dijo, él es un hombre de fe, es una persona creyente. Yo digo, ¿no ha leído en la Biblia que hay que amar a los enemigos? Que el mismo Jesús lo dijo. ¿No ha leído en la Biblia que hay que perdonar a los demás? Y entonces, ¿dónde está su sentido de hombre de fe? ¿Ese nos va a gobernar? Yo pregunto, ¿esa persona sí nos va a gobernar? ¿Va a gobernarnos un personaje que se le ve que tiene un resentimiento en el corazón y que no deslinda del señor Cerrón, el fundador del partido, del otro señor que aparece denunciado también por terrorismo y él no deslinda eso y es un congresista electo también? O sea, no hace un deslinde de esas situaciones. Cuando hay ataques a los periodistas de los diferentes medios de comunicación, y he visto un ataque a los periodistas de un canal, que el jovencito que lo sigue, le dice en su cara, señor,
señor Castillo, mire, me están atacando y están en su presencia. Y bueno, él dice, bueno, si se atacan en mi presencia, yo eso no lo voy a permitir. Pero no solamente ha sido en su presencia, también han sido ataques en donde él ni siquiera se ha dado cuenta. Pero se supone que le han comunicado y él no dice nada. Esos jóvenes están haciendo su trabajo. Esos jóvenes están haciendo el trabajo. Y aunque él piense que es una prensa mermelera, como le llama, no tiene razón de permitir ese ataque, de permitir ese ataque a un derecho que tiene esa persona, muy al margen, si queremos llamar que es un mermelero, que yo no estoy de acuerdo con esa expresión que él utiliza de mermelero, pero ya, si él quiere llamar eso, pues entonces, ¿y dónde está su sentido caritativo, su sentido de Cristo, su sentido de Dios, su sentido de amar a los demás? ¿Dónde está su sentido de ese Señor? Que no deslinda primero del señor Cerrón, no deslinda de ese señor acusado por el terrorismo. Él no dice nada, él prefiere mantenerse en silencio. Entonces, ¿qué nos da como indicio? Cuando atacan a los periodistas, estos jóvenes, estos chicos, a uno le han botado el micro, a otro les tiran piedras, a otro le han robado el celular. Entonces, ¿dónde están? Y el jovencito se acerca y le dice, señor, pero mire esto que están haciendo sus partidarios. Yo pregunto, si él como digamos, el jefe, no del partido, pero el jefe, el que está liderando esta elección en el partido Perú Libre, si él como ese líder no es capaz de decirle a sus correligionarios, a sus seguidores, oye, compórtense bien, oye, entonces, ¿va a tener autoridad para gobernar un país? Si yo como docente, que yo soy docente, en un salón de clase, un alumno se pone malcriado, un alumno falta respeto a otro compañero, yo pregunto, yo como autoridad, que otro alumno me diga, profesor, ese jovencito, ese compañero me está faltando el respeto, está haciendo esto, y yo me hago el desentendido, entonces, ¿dónde está mi autoridad? ¿No soy capaz de llamarle la atención? O simplemente, bueno, me gusta que hagan eso porque bien hecho que le hagan eso a estos periodistas. Pues no, él no debería hacer eso, él debería decir, no, ser radical, comportémonos bien, comportemos a la altura. Y yo aquí eso, hay que comportarse a la altura. Podemos estar en contra de uno u otra persona, pero hay que comportarse a la altura. A la altura. No, pero es que ella es una corrupta y no porque él es un tal cosa, pero hay que comportarse a la altura. No, pero es que ella me dijo eso y ella me ofendió tal y tú le vas a devolver el mal por el mal. ¿Dónde está su caballerosidad de este señor? Que tanto dice que sí, que una persona de valores, que es una persona que va a respetar los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando están siendo atacados, aunque él piensa que sea una prensa mermelera, están siendo atacados de esos jóvenes que están haciendo su trabajo, que se ven maltratados. Yo pregunto, ¿eso es justo? Yo pregunto, ¿ese va a ser un presidente de concertación? ¿Ese va a ser un presidente que va a permitir la paz en nuestro país, que va a propiciar la paz, que va a generar una cultura de paz, que va a generar un sistema democrático? Es que son indicios que nos dan, indicios que nos muestran que ese señor no va a ser un signo para los peruanos, un signo de confraternidad, un signo de la lucha, por más que él diga la lucha contra la pobreza y la lucha contra el hambre y la lucha contra no sé cuánto, pero si él no tiene ni claro lo que está diciendo y no, por último, sus actitudes nos muestran ese tipo de situación, entonces nos deja mucho que desear y me da muchísima pena que docentes, que profesores estén tan confundidos y tan engañados, porque simplemente miramos el contra ella. Es que como es contra ella, así se presente un violador como candidato, pues no importa, es que como se presentó con Keiko Fujimori, pues yo me voy con el violador, no importa, no me importa nada, con tal de no darle el voto a ella. Estamos pensando egoístamente, estamos pensando en que no votemos con odio, votemos razonando. ¿Quién de los dos personajes le puede hacer menor daño a nuestro país? Y ya miramos que el comunismo, que el marxismo,
que el maoísmo, que el leninismo, todas esas ideologías han traído abajo las sociedades, la economía, la educación, la salud, la vida de las personas, y ahí tenemos la realidad de tantos ciudadanos venezolanos que están, se encuentran en nuestro país, dados a esos estilos de gobierno que nosotros no queremos hacer la analogía con esos estilos de gobiernos, y que tenemos el riesgo de un gobierno así. Y lastimosamente, y disculpen que se lo diga, lastimosamente ese señor, si sale presidente, va a ser presidente de todos, aún de los que no votamos por él. Y nos van a imponer, por el claro, eso es democracia, bueno, eso es democracia, nos van a imponer a un señor del cual nosotros no quisimos como presidente. Y si él gana, porque él es la mayoría, pues así va a ser. Espero estar equivocado. En realidad espero estar equivocado. Estimados amigos, analicemos esas cosas. Si él tanto es defensor de los derechos, pues que muestre. Ambos candidatos tienen que mostrar. Han firmado un pacto, un compromiso, han juramentado ante el país, ambos candidatos. Los dos tienen el compromiso de hacer un gobierno bien. Y la gente dice, bueno, no, si este gobierno resulta malo, lo vamos a sacar, vamos a las calles. Sí, se puede hacer eso. Pero yo pregunto, como hay un tratamiento, como va a haber una vacuna, o como hay, bueno, por ahí sé que ya hay una cama UCI en el hospital, entonces, bueno, no importa, me contagio porque como hay esa posibilidad, entonces me puedo contagiar, no importa, no hay problema. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Es una situación que uno ve las noticias y uno mira esos indicios con las propias actitudes. Puede él decir muchas cosas, puede firmar no sé cuántos documentos, pero estamos mirando una realidad en la que pequeños indicios por sus actitudes, por sus acciones, nos muestran algo que desgraciadamente no somos capaces de analizar. Y yo no soy fujimorista, yo no tengo esa tendencia política, pero desgraciadamente los mismos peruanos nos han llevado a elegir entre el cáncer y el SIDA. Yo prefiero el cáncer al SIDA, desgraciadamente. Puede ser mi análisis de repente algunos lo consideran muy pobre, muy deplorable. Yo he vivido esa realidad en los 90. A pesar de mis cortos 10 años, podía entender lo que estaba sucediendo. Pero no podemos juzgar a una hija por lo que hizo el padre. Y si ella ha tenido problemas personales, situaciones personales, jurídicas, o como quieran llamar, vamos a mirar con esperanza en algo, de que ella quiera limpiar ese apellido. Siempre esa es mi esperanza, de que ella quiera hacer las cosas de una forma diferente. Ay, entonces, ¿por qué eso no se aplica al señor Castillo? Porque el señor Castillo está dando muestras desde ahora, que es una persona, primero, que él no es el líder de su partido, muy a diferente de la otra candidata, muy a diferencia de la otra candidata. Él no es el líder de su partido. La otra candidata puede y establecer las cosas y las ideas y la forma de trabajo, porque ella es la lideresa del partido. En cambio, el señor no. El señor está bajo la sombra de un personaje como el señor Cerrón, que yo no voy a decir ni a calificar nada porque eso lo sabemos todos. No voy a decir nada de eso. Ustedes mismos concluyan la situación y saquen sus propias ideas. Pero a veces nos negamos tanto a eso. Miraba las noticias, como decía, esta agresión a estos periodistas y a este joven periodista Jorge Deck de Latina. Mi solidaridad desde aquí, desde esta corta tribuna, desde esta tribuna tan humilde como es mi canal, que puedo yo transmitir estas ideas. Un jovencito que ha venido siguiéndolo, así como él, otros más,
ha venido siguiendo a este candidato a diferentes lugares, junto con este otro joven, Jorge Malbor, que fue también violentado y le robaron, hasta incluso le robaron su celular. Y acaba de ser agredido también este chico Jorge Deck, este joven periodista, reportero, maltratado ahí entre todos los demás. Y él no sabe deslindar ante esa situación. No, yo no voy a permitir la agresión en mi delante y no sé cuánto. ¿Y qué más? ¿Y qué más hace? ¿No tiene autoridad como para decir no se hace esto, por favor? Todas las personas que me sigan, pues sigan el camino, tanto que él dicen que es una persona de Dios, que sigan el camino de Cristo, que sigan el camino entonces que nos enseñó el Señor Jesús, un camino de paz, un camino en donde muy digamos, a las personas que no piensan como yo, a las personas que no, pero les puedo yo increpar una realidad, una situación, pero no les puedo maltratar. Jesucristo increpaba a los fariseos, pero no les maltrataba, les decía la verdad. Y si yo digo la verdad a una persona, tengo que pensar también en su dignidad como ser humano. Y muchas veces miramos en este tipo de personajes, pues miramos ese autoritarismo, miramos esa forma de ser que nos está mostrando ya un indicio que no queremos ver. Y desgraciadamente vamos a caer, si este señor llega a ser presidente de la República, vamos a caer en una situación tan nefasta. Y me da muchísima pena. Yo tengo alumnos de 11, 12 años, 13 años que comentando una situación similar, una situación de este tipo, ¿no? Que ellos en su inquietud como adolescentes dicen, profesor, ¿y usted por quién va a votar? Y entonces yo como que les digo, profesor, pero este señor Castillo va a ser así, va a ser así, miren lo que ha dicho, esta parte no sé cuánto, jóvenes de 11, 12, 13 años, que ellos mismos comparan entre las dos realidades y ellos mismos en su criterio personal se quedan también con el mal menor, es decir, el cáncer en vez del SIDA. Y son de chicos de 12, 13, 14 años. Y sin embargo, muchos de nosotros adultos no miramos esa realidad tan triste que nos espera. No podemos suscitar violencia de ninguna parte. Ninguno de los candidatos puede ni tiene el derecho de suscitar la violencia, porque si tanto se dicen ser defensores de los derechos humanos, pues el primer derecho es la vida. Es la vida, la dignidad de una persona. Y estas personas que él declara son prensa mermelera, canales de televisión que los citan, que quedan ya ya coordinan para la entrevista y nunca se apareció y al último momento dice que no va a llegar. Y entonces, ¿qué tipo de candidato es? ¿Y qué tipo de presidente va a llegar a ser con esas actitudes? Y desde aquí, desde esa modesta tribuna, pues mi respaldo y mi adhesión a estos jóvenes periodistas que han sido atacados, que han sido maltratados. Y no podemos decir, sí, que la prensa tal o cual, son seres humanos, son personas. Y si un candidato quiere llegar a ser a gobernar un país, pues tiene que primero aprender a respetar a todos los que va a gobernar, no solamente a los que están en su favor. Y el mensaje final de este tema, de compartir esta coyuntura política, pues es que analicemos y que no nos seamos tan ciegos, que no quedemos, no tratemos de justificar lo injustificable. Tenemos que ir a las urnas este 6 de junio para elegir, no para votar en blanco o para votar viciado, no, decidamos, decidamos, desgraciadamente, entre el cáncer y el SIDA, decidamos entre el personaje que le va a hacer menos daño. Y yo tengo la esperanza de que la señora Fujimori, no soy fujimorista, pero que la señora Fujimori piense en limpiar ese apellido que está tan, pero tan embarrado, y que lo limpie, y que lo limpie.
para que muestre de que está en realidad arrepentida. Eso es lo que yo espero, de verdad. No estoy incitando al voto a nadie. Cada uno es libre de decidir por cuál, pero simplemente estoy haciendo una reflexión y repito, todo lo que he podido decir, lo que he podido hablar en este tiempo es simplemente para poder hacer un análisis, haciendo uso de mi libertad de expresión como ciudadano. Vayamos a votar no con odio, vayamos a votar por el país, vayamos a votar pensando en los demás, no pensando en mí mismo, pensando en todos los demás, pensando en todo nuestro país, todo lo que está sufriendo, la pandemia, la parte económica. Queremos queremos regresar al pasado del terrorismo, queremos regresar a ese tipo de vida. Qué pena que no seamos capaces. Y personas de más edad que yo tengo 41 años, de más edad que yo, que ni siquiera son capaces de analizar y de mirar realidades de otros países tan cercanos, cómo están, cómo va. Miren a Colombia, miren Venezuela, miren a Bolivia, miren a Ecuador. ¿No son muestras eso de algo? Y seguimos tan ciegos en eso. Analicemos, veamos y ojalá seamos capaces de elegir no por odio, de elegir por el país, entre el cáncer y el SIDA. Lo más devastador es el SIDA. Y en mi opinión personal, el SIDA es el señor Castillo y el cáncer es la señora Keiko. Con eso quiero decir que ambos son dañinos, pero tenemos que elegir cuál de los dos le va a hacer menos daño a nuestro país. Y lo que acabo de decir es, en mi opinión personal, y haciendo uso de mi derecho en mi libertad de expresión. Ojalá, ojalá que esté equivocado. Y si ese señor Castillo llega a ser presidente de la República, ojalá todo lo que yo he dicho, que más he hablado de él que la señora Fujimori, porque hay que también, y el señor que tanto se dice que es un caballero, no sé cuánto, y un caballero atacando a una dama. No, pero es que es una corrupta, es una dama, es una mujer. Demuestra sus valores ahí, demuestra sus valores en un debate que él mismo convocó burlonamente. Por eso la señora Fujimori le refutó. El señor Castillo no quería debatir, simplemente quería humillarme y tuvo razón en decir eso. Porque él después se lavó las manos, hizo todo su teatro, que iba a presentar su equipo técnico, que iba a hacer esto, se fue caminando por calles de Lima, de un lado a otro, haciendo su artistada, y no tuvo los pantalones bien puestos para ir a enfrentar a ese debate que él mismo había convocado. Y yo pregunto, ¿eso es invento de la prensa mermelera que él llama? ¿Eso es invento de la prensa? Si son cosas tan evidentes. No es invento de la prensa. Él hace las cosas y luego dice que la prensa mermelera inventa. Él dice las cosas y luego dice que la prensa mermelera inventa. ¿Por qué no está tan hombre y dice y asume lo que él dice y asume lo que él hace? Eso necesitamos de un político, de un gobernante. Eso necesitamos de un presidente, de uno que por lo menos quiere ser presidente de la República, que sea valiente en enfrentar las cosas y no un cobarde que primero dice una cosa y luego dice otra, que tira la piedra y esconde luego la mano. Eso queremos como presidente. Queda elección de cada uno, que después tenemos que asumir las consecuencias. Y bueno fuera que la asumieran solamente los que votan por él. Desgraciadamente la vamos a asumir todos los peruanos. Y soy muy claro en eso y puede sonar muy duro eso, pero es la realidad. Es la realidad. Vayamos, vayamos a analizar las cosas y no votemos por odio, votemos por el país y elijamos entre cuál de los dos
le va a hacer menos daño al país? ¿Cuál de los dos le va a hacer menos daño? Desgraciadamente estamos en esta situación, no tenemos otra opción. Ojalá, amigos, amigas, analicemos estas palabras, esto. Pueden estar muy de acuerdo, ¿no? Conmigo. Simplemente es mi opinión personal. Es mi punto de vista. Que puedo estar de repente equivocado. Bueno, ojalá que esté equivocado. Ojalá, pido a Dios, de verdad se los digo con mucha sinceridad, ojalá esté equivocado. Será hasta otra oportunidad y que Dios nos ampare, que Dios nos cuida, que Dios nos proteja. Pero analicemos y veamos por los indicios. No necesitamos tener una bola de cristal para saber lo que va a suceder. Por los indicios, por lo que estamos mirando, cómo va a ser cada uno de estos dos personajes a los que vamos a elegir después como presidente o presidenta de la República. Por los indicios, por las actitudes, por las formas, por lo que estamos mirando. Y seamos capaces de aceptar las cosas, de lo que la prensa informa. No puede inventar tantas cosas. Y él puede salir a decir, no, es un invento. Entonces, ¿por qué si es un invento? ¿Por qué no se acerca a los canales de televisión y enfrenta esos inventos? Y refuta esos inventos. Si él tanto dice que es una prensa mermelera, que enfrente a la prensa mermelera. Y que le diga, yo estoy aquí, quiero explicar lo que soy, quiero deslindar con esta persona, quiero decir esto, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué esconde? Reflexiónalo, analízalo. Esperemos, esperemos que todo esto termine de alguna manera en buen puerto. Un abrazo para ustedes, Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Cuídense, amigos y amigas, y difundan si es que desean así este video. Difúndanlo si quieren, pero en todo caso que les sirva como análisis, que nos sirva como análisis a todos. Un abrazo.